ilustres invitados, el padre Alexis Lobet de Argentina y el padre Francisco Javier Bronchalo de España, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el conversatorio en formato de pregunta, aunque muchos sabemos la respuesta, otros no tanto, ¿no? Pero vamos a seguir la respuesta larga, porque si hacemos la respuesta corta se acaba en 2 minutos. Mm. La charla. ¿Es El Señor de los Anillos una obra católica? Yo quisiera, antes de responder de lleno a la pregunta, preguntarle, ¿no? Primero al padre Francisco, ¿qué es la eucatástrofe, no? En sus palabras, para ir introduciendo a nuestros oyentes. Bueno, la catástrofe es un concepto que inventa el propio Tolkien. Es lo que tienen los genios, que son capaces de inventar cosas. Y el que era maestro del lenguaje, ¿no? Pues también inventa esto para hablar de lo que sería la buena catástrofe. El prefijo eu significa buena catástrofe, ¿no? La catástrofe, pues en las obras literarias o en el teatro es ese momento en el que todo se pone muy mal. Y la eucatástrofe, la buena catástrofe, es ese momento en el que estando todo mal, hay un giro, hay algo inesperado que aparece, ¿no? Que provoca un giro para bien. Parece casi una intervención de la gracia. Y El Señor de los Anillos está lleno de eucatástrofes que resultan muy consoladoras para el corazón cuando uno lo lee. Exactamente. Muchas gracias, padre. Sí, justamente como lo menciona el padre, ¿no? El profesor Tolkien menciona que es un giro inesperado en la historia, ¿no? El final feliz, ¿no? Mm. Pero ahí hay un acápite más que añade el profesor, y justamente esa es la pregunta que quería hacer al padre Alexis, por favor, porque perdón, el profesor menciona al final que la eucatástrofe, cuando ocurre, nos atraviesa y nos suscitan lágrimas, porque es un vistazo súbito de la verdad, ¿no? Eh, ¿Por qué ese efecto, padre? ¿Y a qué se refiere el profesor? ¿Qué cree usted que se refiere con que es un vistazo súbito de la verdad? Está muteado, padre. Disculpe. Hola, Ahí, ahora sí. sí. Sí, que justamente que no es una verdad subjetiva la que se encuentra, sino que la verdad de la catástrofe coincide con la estructura del mundo, digamos, para cómo fuimos creados, para lo que está, o sea, nuestro corazón desea eso profundamente y, bueno, eh, en la revelación cristiana tenemos confirmado, podemos decir así, ¿no? Que no es un deseo en vano, no es un deseo vacío. Y, y de alguna manera entonces uno podría decir que hay un súbito destello de la verdad, o sea, la verdad con mayúsculas, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, que viene a responder al corazón. Entonces, sí, Tolkien, él percibe eso, ¿no? En los cuentos. No es solamente una cuestión de aplicatividad, ¿no? Porque muchas veces lo vamos a llevar quizá por ahí, pero acá hay algo mayor todavía, ¿no? O sea, la historia del cuento de hadas con el final feliz es siempre una manifestación de esa verdad que está antes. Y así es. Muchas gracias, padre, ¿no? Y bueno, habiendo introducido este tema de la eucatástrofe, ¿no? Que, como el padre Alexis menciona, ¿no? Y en el ensayo del cuento de hadas, creo que además de sus cartas, el profesor es bien explícito, ¿no? En, Ujú. en su alma, en mostrar su alma católica, ¿no? Como Chesterton decía, ¿no? No es que el profesor haya, bueno, él no habla del profesor porque él es antes de Tolkien, ¿no? pero, pero podemos hacer una analogía en lo que Chesterton decía, ¿no? Es, Tolkien era católico y cuando escribía se le notaba, ¿no? Se le notaba el alma, ¿no? Su alma católica. No podía, como cualquier otro cristiano devoto, ¿no? Católico, no podía ponerse una máscara, ¿no? En su amor por Cristo, ¿no? Creo que eso lo podemos compartir nosotros también, ¿no? Y, y bueno, él menciona, ¿no? En el ensayo de los cuentos de hadas que el, las leyendas no han quitado al Evangelio, ¿no? Sino el Evangelio ha santificado a las leyendas, ¿no? Ahora, para introducirnos un poquito más en estos temas, sabemos que
Y bueno, esto lo tenemos que decir, ¿no? De premisa, ¿no? Haciendo también un poquito de cherry acá al libro del padre Broncharlo y el libro del padre Alexis. Faltan la firma de ustedes, padre, ¿no? Pero el profesor no hablaba, no le gustaban las alegorías. Sin embargo, él menciona en una de sus cartas que, ¿no? Como sabemos, las alegorías son necesarias para explicar, para entender mejor el mito, ¿no? Sí. Haciendo con algunas excepciones puntuales, por ejemplo, Ero Ilúvatar o Melkor, ¿no? Ero Ilúvatar podríamos decir que es el padre de todo, nuestro Dios judeo-cristiano, hasta podría decirse que sería Dios Padre, ¿no? Porque sabemos que la Tierra Media es, la Tierra Media es precristiana, ¿no? Todavía no se ha encarnado Jesús, aunque hay una profecía, ¿no? Más adelante en el Alfabeto, ¿no? Eh, Teniendo esa premisa, en general no se habla de alegorías, como su amigo Lewis sí lo hacía, ¿no? Sin embargo, como ambos padres acá presentes explican en sus libros, vemos que algunos personajes nos suscitan imágenes de Cristo, por ejemplo, o hay rasgos de Cristo, ¿no? En específico, el padre Alexis en su libro, que es titulado Tolkien, el derecho a la fantasía, habla sobre las figuras crísticas, ¿no? Que padre es mi capítulo favorito, ¿no? El padre plantea ahí, que yo me acuerde, cuatro figuras crísticas, ¿no? Gandalf, Frodo, Aragorn y Earendil, ¿no? Ujú. Si me olvido uno más, padre, o Y Gandalf no lo abordé explícitamente, pero hice alguna mención. Pero básicamente ujú, Frodo, Erendil y Barda. Barda. Pero No, Barda es de Mariana. Mariana, sí, claro. Claro, claro. De las figuras, digamos. Ajá, ajá. Y justamente quería pedirles a ambos, ¿no? Si podemos elegir, bueno, primero el padre Francisco, si podemos elegir de esos cuatro, ¿cuál le gustaría explicar un poquito por qué es una figura crística, ¿no? O sea, por qué cuando lo vemos, oye, este me recuerda a Jesús, ¿no? Pero no es Jesús. Claro. Qué hermoso, pues me dan ganas de leer el libro del padre Alexis, así que lo voy a conseguir para ello. Eh, bueno, podríamos decir alguna cosa de Gandalf, por ejemplo, ¿no? Eh, que es muy claro la figura crística, ¿no? En muchos momentos, ¿no? Cristo es eh, el buen pastor, ¿no? El buen pastor que cuida a las ovejas, que las guía, ¿no? Que da la vida por ellas. Y esto se ve muy bien en Gandalf, ¿no? Con su vara, caminando, llevando, guiando a la comunidad. Pues en la primera parte del viaje, desde que salen de Rivendell, se ve muy bien en las minas de Moria, ¿no? Cristo que también es la luz del mundo, pues ahí va él con la vara, con la luz, y en este lugar, en las minas, pues él se va a enfrentar a la tiniebla y a ese demonio del mundo antiguo, ¿no? Que es el Balrog, uno de los Balrog, ¿no? Donde llegará pues también a dar la vida, ¿no? Y será devuelto a la vida precisamente, ¿no? Donde hay también pues un claro recuerdo y trae a la memoria esto cuando lo leemos de la resurrección del propio Jesús. Además, él resucita, vuelve a la Tierra Media, quiero decir, como Gandalf, el blanco. Sería un ejemplo bueno. Está también, ¿no? Pues es en esa invitación continua que hace Gandalf a ir adelante en la misión, a animar a cada uno a vivir lo que tiene que vivir, como Cristo anima, ¿no? A cada a seguirle, tomar la cruz sin miedo de... Y bueno, Gandalf pues también como Cristo que iba paseando por las tierras de Galilea, de Judea, de Samaria, llamando a unos, a otros, dando un milagro a uno, importunando a otro, haciendo pensar a otro. Pues así Gandalf también, ¿no? De acá para allá va, ¿no? Es querido por la gente buena, detestado por la gente que tiene el corazón torcido y va interpelando a unos, interpelando a otros y con un modo de vida distinto, pues eh, va haciendo pensar a aquel con el que se encuentra, ¿no? Y va metiendo a cada uno en la misión a la que está llamado. A mí me evoca muchísimo, por eso elegí este personaje cuando me has preguntado. Muchas gracias, padre. Y antes de pasar al siguiente personaje, ¿no? Es interesante, ¿no?
cómo bueno, el personaje de Gandalf nos suscita todos estos recuerdos, ¿no? El propio Cristo. Podemos ver, por ejemplo, en la biografía espiritual de Holly Ordway, ella hace también un símil, ¿no? Con la transfiguración. Cuando vemos que se aparece en el bosque de Fangorn a los tres, Fangor. Sí. cazadores, no lo reconocen, ¿no? Y para mí es algo muy bello y ahí siento a veces ese hincón feliz, ¿no? De la catástrofe, ¿no? Porque cuando lo leo, porque no lo reconocen a Jesús hasta que partió el pan, ¿no? Y dado un momento, los Aragorn, Legolas y Gimli dicen, se dieron cuenta que era la voz de su amigo y guía, ¿no? Y su corazón se puso feliz, ¿no? Y Aragorn dice, ¿no? El Señor Oscuro tiene 9, pero nosotros tenemos uno, más grande que ellos, ¿no? El Caballero Blanco, y le temerán, ¿no? Es muy bello, la verdad, Mm. teniendo siempre en claro que no es Cristo, ¿no? Porque sabemos que, para los oyentes que no sepan, Gandalf es un Maya, ¿no? Es Olorin, ¿no? Entonces, enviado por los Valar, y luego después de su muerte, enviado por el mismo Eri Ilúvatar, ¿no? Devuelto a la vida, resucitado, ¿no? Y es un ser angélico encarnado en un cuerpo de hombre, ¿no? Ahora, algo interesante que podemos ver, y quería pedirle su opinión, padre Francisco, hay un diálogo muy especial bueno, un diálogo, si no es una palabra de poder de Gandalf frente al Balrog, ¿no? Soy un servidor del fuego secreto, portador de la flama de Andor, ¿no? Tú no puedes pasar al fuego oscuro, no te servirá flama de Udun, ¿no? Ese término del fuego secreto, ¿a qué cree que se refiere? Bueno, es hermoso, el propio Tolkien lo explica, aparece en el libro de Silmarillion al principio, en el Eindundele, y aparece como Eru cuando crea, pone el fuego secreto, ¿no? Ahí, entonces es esa vida, ¿no? que anima, me gusta mucho compararlo eh, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues que renueva, que sostiene, que alienta, que da vida, ¿no? El vivificador se llama el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y es hermoso porque Gandalf ahí demuestra mucha humildad, porque él es servidor de esa llama que Eru ha dado, ¿no? Él se sabe pues un siervo, un pobre servidor, ¿no? Y su vida está consagrada a eso, a vivir para custodiar y alentar ese fuego secreto. Es realmente hermoso. Ujú. Así es, ¿no? Justamente yo me sé el padre del libro de Silmarillion, me ha sacado las palabras de la boca. Justamente Mm. ahí Tolkien le explica al profesor Kilby, ¿no? Que era amigo suyo, que la llama imperecedera, el fuego secreto, es el Espíritu Santo, está tal cual, ¿no? El profesor lo pone ahí, ¿no? Son Sí, unas sí. pocas excepciones a la regla, quizás alegórico para entender mejor el mito, ¿no? Pero bueno. Y partiendo de la pregunta, ¿no, padre Alexis? Si usted tuviera que elegir uno de sus figuras crísticas, ¿cuál le gustaría explicar un poco, ¿no? Yo elegiría a Frodo. Ya. Pero antes diría algo más sobre el tema de la figura crística Sí, que, claro. y sobre esto de la alegoría. Sí, muchas veces estamos acostumbrados a decir, bueno, Tolkien rechazaba la alegoría como esa manipulación, digamos, que el escritor hace sobre la Ujú, interpretación del lector, ¿no? Pero hay otros pasajes donde él usa la palabra alegoría de una manera positiva, como vos mencionaste, ¿no? Que es imposible, ¿no? Y es interesante, porque él dice, si no lo tengo mal citado acá, es la carta 153, ¿no? Dice, en un sentido más amplio, supongo es imposible escribir una historia que no sea alegórica en la proporción en que cobre vida, pues cada uno de nosotros es una alegoría encarnada en un cuento particular e investidas con las ropas del tiempo y el lugar, verdad universal y vida perdurable. O sea que dice que nosotros somos seres alegóricos, o sea, usa acá la alegoría en un sentido como platónicos de alguna manera, ¿no? Y después en la carta 109, ¿no? Dice, alegoría e historia convergen encontrándose en algún punto de la verdad, de modo que la única alegoría perfectamente coherente es la vida real y la única historia plenamente inteligible es una alegoría.
Dice, y uno comprueba, aún en la imperfecta literatura humana, que cuanto mejor y más coherente es una alegoría, tanto más fácilmente puede leerse solo como una historia. Y cuanto mejor y más estrechamente entretejida es una historia, más fácilmente pueden encontrarse en ella una alegoría. Eh, Así que me parecía bueno rescatar estas otras citas que a veces no las tenemos tan frescas para ver que hay que matizar esta cuestión de en qué sentido Tolkien rechaza la alegoría y en qué otro sentido no. Y acá se está acercando mucho bueno, lo que decía un gran teólogo suizo del siglo pasado, que era von Balthasar, ¿no? Hablaba la figura de Cristo, ¿no? Cristo como la Gestalt, decía bueno, es el logos, evidentemente, por el cual se ha creado todas las cosas, así que todas las cosas tienen que tener su huella, no sé. Entonces, y después el otro principio que podríamos aplicar también es el principio de interpretación de la escritura de los padres de la iglesia, que decían que todas las figuras del Antiguo Testamento tipológicamente evocan a Cristo, ¿no? No son Cristo, ellos no le negaban realidad, ¿no? Pero Adán, Abel, el rey David, Moisés, son todas figuras crísticas en ese sentido, ¿no? Sin dejar de ser otras personas con sus vidas diferentes, ¿no? En ese sentido creo que valdría aplicarlo a la obra de Tolkien para verlo así, ¿no? Y, Eh, padre, sí, justo antes, por favor, antes que pueda responder la pregunta de la figura crística, me ha hecho recordar su comentario justamente a un momento clave en la vida tanto de Tolkien como de Lewis, ¿no? Cuando conversan y luego de esa larga noche en la que conversan Tolkien, Lewis y un compañero más de los Inklings, ya Lewis se convierte, ¿no? Al cristianismo, a creer en Dios, de agnóstico se vuelve cree en Dios y luego se vuelve cristiano, ¿no? Eh, el diálogo que tienen es muy significativo. El profesor Tolkien le decía a Lewis, ¿no? Mientras van caminando por un pasadizo de Oxford, eh, Jack, tú te emocionas, te encantan los mitos, ¿no? Los mitos nórdicos, los mitos griegos, pero cuando hablamos de la Biblia, lo rechazas, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es la única diferencia entre esos mitos y el mito cristiano? Que el mito cristiano sí pasó, ¿no? Es real. Y ahí luego dice, ¡ay, caramba! ¿No? Y siente un viento fuerte, más mm, yo creo que más presencia del Espíritu Santo no puede haber, ¿no? Un viento sí, fuerte, dice, y algo pasó. Y ese momento fue una transformación, una conversión, pues, ¿no? Realmente. sí, 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 Qué bonito. totalmente. Es muy bello, la verdad, es muy bello. Así fue. Sí, sí. Sí. Y entonces, padre, y entonces, ¿podría explicarnos un poquito más de O sea, Frodo, ¿no? Porque la figura, Frodo, sí, a claro, veces en las películas, perdón que le interrumpa, nosotros en términos, un poco de nuestra época, lo han nerfeado, ¿no? O sea, le han bajado el poder, no solo físico, ¿no? Sino también en su alma, ¿no? No decimos que la interpretación de Elijah Wood sea mala, pero Frodo tiene una fuerza interior en el libro, ¿no? Y muchos dicen, ¿fracasó Frodo? ¿O no? ¿Por qué entonces sería una figura crística, ¿no? claro, sí, sí, sí. Ujú. Eh, bueno, la pregunta por el fracaso, sí, digamos, es justamente donde uno puede distinguir ninguno que llena la huella de Cristo, digamos, o sea, nadie es Cristo, evidentemente, ¿no? Pero una de las primeras cosas que, digamos, que identifican a Frodo como figura crística es justamente la pequeñez, no solamente física, ¿no? Sino el espíritu de humildad, ¿no? Es muy fuerte en él. Él obedece con facilidad, digamos, a Gandalf. Él le cuesta interiormente, pero esta capacidad de pasar desapercibido de los hobbits en general y, y nos recuerda justamente lo que decía recién de Luis, que le costaba, ¿no? Decía, los mitos, dice, cuando yo leo los mitos paganos, me parecen mucho más gloriosos que el relato del Evangelio. El Evangelio, incluso el Evangelio comparado con el Antiguo Testamento, parece una cosa mucho más humilde, mucho más, menos espectacular, digamos, ¿no? No hay espectacularidad. Eh, y bueno, este es uno de los primeros datos que diríamos, bueno, justamente la redención ocurre en el camino de la humildad, ¿no? En el camino que pasa desapercibido para Sauron, ¿no? Justamente por esto mismo.
En segundo lugar, la misión. La misión que tiene Frodo es profundamente crística, ¿no? Cargar el peso del mal sintetizado en el anillo justamente al lugar de su destrucción, al lugar de donde fue forjado, perdón, ¿no? Para destruirlo en el lugar donde fue forjado, que recordemos que en el legendario cristiano, ¿no? Muchas veces se dice que el lugar del Calvario es el lugar de la sepultura de Adán, ¿no? Simbólicamente, la sangre de Cristo sobre el primero que cae es sobre los huesos de Adán, lo que significa justamente que redime a la humanidad desde el lugar del pecado original, ¿no? Donde ocurre el pecado original, podemos decir así, de ahí mismo es, ¿no? Donde se da la redención. Eh, También podríamos pensar eh, en a ver, ¿qué otro elemento tengo acá anotado? Bueno, evidentemente, la alusión el triunfo el 25 de marzo, ¿eh? que, que en los antiguos calendarios cristianos se decía que podría coincidir con en la fecha de la creación del mundo. Obviamente no tenemos una fecha de la creación del mundo, pero eh, en esta idea de que todo está cargado de sentido, ¿no? La muerte y resurrección de Jesús ocurren sobre la misma fecha de la encarnación, ¿no? Y la encarnación sobre la misma fecha del origen de la creación, digamos. Entonces, es como que se acumulan potencialmente, podemos decir, los acontecimientos. Y, y bueno, recordemos lo que dice el libro, ¿no? En adelante, el año nuevo siempre comenzará en Gondor, el 25 de marzo, día en que cayó Sauron, el mismo que fuiste rescatados del fuego y traídos aquí a que el rey os curara. También podríamos decir que los acontecimientos decisivos no ocurren a la vista de todos, ¿no? Frente a la puerta negra, sino en el lugar desapercibido, ¿no? Otra vez, ¿no? La historia, lo principal de la historia ocurre en el lugar marginal, ¿no? No ocurre la redención en Roma, ocurre en Judea, digamos, ¿cierto? En un lugar marginal del imperio, ¿no? Eh, Y finalmente, bueno, yo rescataría también, que es una cosa que siempre me llamó la atención, es la cuestión de el héroe que queda herido, ¿no? En Frodo queda una herida de, mm, en el hombro, ¿no? Que lo mantiene de alguna manera ya separado, digamos, él ha salvado el mundo, pero no para él, ¿no? Y, y la herida es el signo de esa lucha que ha tenido que vivir. Es cierto que tiene unas características especiales, no quiero, digamos, o sea, no es una comparación sencilla con las llagas del resucitado, ¿no? Pero sí esta idea de que el resucitado lleva consigo las marcas de la pelea, ¿no? De la lucha. Y bueno, se podrían hacer No, sí. otras comparaciones, ¿no? Pero digo, para mí Frodo es como una gran imagen crística y paralelamente podríamos decir una imagen del cristiano, ¿no? También, ¿no? El camino de santidad, ¿no? En ese sentido se entiende, bueno, obviamente la cercanía de Sam, ¿no? La vida de santidad es una vida de amistad también, ¿no? Y bueno, las distintas pruebas, instancias que él tiene que pasar, ¿no? Él como él invocando, ¿no? Frodo y Sam aparecen en instancias orando de alguna manera, ¿no? Cuando invocan a Elbereth eh, em, eh, y a Arendil, ¿no? Entonces también podríamos decir, es una figura crística y una figura de cristificación. Claro. Así es. Muchísimas gracias, padre Alexis, ¿no? Y bueno, esta pequeña introducción para los oyentes sobre las figuras crísticas, tanto del padre Francisco como del padre Alexis, que sea una motivación para buscar, ¿no? Pero no solo hay figuras crísticas, ¿no? También hay figuras marianas, ¿no? Y acá el padre Francisco, en el capítulo 29, compara justamente a Galadriel y la Virgen María, ¿no? En el capítulo de su libro.
Quería preguntarle, Padre Francisco, por qué Galadriel es una figura mariana y cómo surge esa idea, ¿no? Bueno, a mí me dio mucha luz leer un escrito que hay de un amigo de Tolkien que se llama George Sawyer, en un libro que se llama Tolkien, Señor de la Tierra Media, que seguro conocerán. Son escritos de gente que le conoció y algunos hablan de su fe. Y este George Sawyer es uno de los que habla de la fe de Tolkien. Mm. La fe sencilla, entonces narra como un episodio de cómo Tolkien pues había ido con él a la iglesia un domingo, se había confesado antes de la misa para comulgar, se había quedado después rezando y se había quedado hablando de la Virgen María, explicando quién es la Virgen María a unos niños. Es muy bonito de leer, muy revelador, porque además es que a Tolkien le preocupa la transmisión de la fe, ya sea C.S. Lewis en Un paseo nocturno, es un teólogo y un intelectual de pies a cabeza, o ya sean pues unos niños sencillos, que de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y es bonito porque, bueno, pues ahí se ve el amor de Tolkien, la preocupación por la transmisión de la fe y el amor a la Virgen María. Y este George Sawyer, pues termina diciendo, este episodio ilustra un aspecto esencial de su persona, su gran devoción por Nuestra Señora. Y dice algo George Sawyer. Años después me escribió una carta en la que afirmaba que atribuía cuanto de bueno o hermoso había en sus escritos a la influencia de Nuestra Señora. Y cita literalmente que Tolkien le dijo en la carta la influencia más importante de mi vida. Esa carta, eh, bueno, que conserva este George Sawyer, ¿no? No está en el libro de cartas, creo. Y entonces hay primero un gran amor de Tolkien a la Virgen María y segundo el mismo Tolkien, pues afirma que fue la influencia más importante de la vida. Y este George Sawyer dice, no lo decía gratuitamente. Un ejemplo obvio de esta influencia es el personaje de Galadriel, ¿no? Como que para este hombre es obvio lo que para nosotros también es obvio, que aparece ahí pues un símil, ¿no? Precioso entre la Virgen María y Galadriel. Y este hombre que lo conoce bien lo afirma, ¿no? La Virgen María es preservada, inmaculada, de todo pecado, dentro de una historia de pecado, que es la historia de la humanidad, pues esta mujer, en una historia de grandes pecados, no hay más que leer la genealogía de Mateo, aparecen hombres, algunos muy santos, otros muy pecadores, aparecen en esa genealogía de San Mateo, capítulo 1 de Mateo, 4 mujeres, las cuales pues tienen algunos pecados públicos o vienen de pueblos con pecado público, pues es el caso de Rahab, que era prostituta, o el caso de Ruth, que siendo una mujer muy buena, pues era monita, es un pueblo que viene de un incesto, de las hijas de Lot. Y en medio de esa historia aparece la Virgen María Inmaculada, preservada del pecado, así lo quiso nuestro Señor, para pues, que Cristo entrara en una historia llena de pecado para redimirla en el presente y también hacia atrás. Por eso Cristo descendió a, a los infiernos, ¿no? Y esto, pues, cuando uno ve a Galadriel, pues se puede ver que en medio de una Tierra Media en la que hay rumores de guerra, y guerra parece en nuestro tiempo, ¿verdad? Y en la que hay, pues de repente los ejércitos del mal están avanzando, están haciendo daño y cargándose la naturaleza creada. Y en medio de todo esto, pues aparece, perdona, en medio de todo esto aparece un lugar que es el bosque de Lorien, donde parece que eso está preservado de todo el mal que hay fuera, está preservado y ahí hay una presencia especial de esta mujer, de Galadriel, pues que aparece ahí como una mujer, una elfa inmaculada, ¿no? Pues libre de todo mal, de todo ese mal que hay fuera. Y bueno, cuando la buena comunidad del anillo entra en el bosque de Lorien, ¿no?
no sin antes haberse vendado los ojos en solidaridad con el pueblo enano, ¿no? Pues pasa una cosa, la propia Galadriel, ¿eh? Va a recordar a María, madre de todos los creyentes, madre de la iglesia, ¿no? Va a defender al enano, ¿eh? Va a defender al enano y va a defender a todos y va a defender la libertad de los que están ahí, ¿no? Y va a dar reposo, va a dar descanso a los viajeros y les va a alentar a ir adelante. Y esto, pues, hombre, recuerda pues al corazón de María, ¿no? Si desde luego Tolkien quiere tanto a la Virgen María y a esa figura femenina tan buena que es Nuestra Señora, pues lo ha plasmado muy bien en esta elfa que aparece ahí en medio de tanto mal, haciendo bien, alentándonos a ir adelante a esa pequeña comunidad, pues en su camino a la destrucción definitiva del mal y del anillo, ¿no? Y ahí yo veo un símil muy claro, por deciros algo. Sí, padre, muchísimas gracias también por su comentario. Y justo quería comentar el extracto que usted comenta en su libro, ¿no? Un camino para liberarnos a todos, para todos nuestros Mm. hijos, ¿no? Que estamos trayendo en la Asociación Torre Católica Peruana, Perú. Galadriel dice, bienvenido Gimli, hijo de Gloin. Hace mucho en verdad que no se ve alguien del pueblo de Durin en Caras Galadhon, pero hoy hemos dejado de lado esa antigua ley, quizás un anuncio de mejores días, aunque la sombra cubra ahora el mundo y de una nueva amistad entre nuestros pueblos, ¿no? Es en el libro 2 el capítulo 7 el espejo de Galadriel. Y además, este, de ese, justo porque ese es al inicio, ¿no? Cuando entran en la comunidad entra a los Lorien, pero al Sí. final pasa algo muy bello, que están ahí unos cuantos días, varios días, este, y cuando salen, Gimli se quiebra en lágrimas, ¿no? Se quiebra en lágrimas y dice, le dice a Legolas, pero no habría venido si hubiera sabido el peligro de la luz y la alegría, dijo Gimli. Pero Legolas le respondió, el recuerdo de los Lorien permanecerá siempre claro e inmaculado en tu corazón, y no se desvanecerá ni se volverá obsoleto, ¿no? No recuerdo exactamente la referencia donde hacen este símil, me parece que también en la biografía espiritual de Holly Orwell, en la que Tolkien, en uno de sus escritos, hacía una referencia de la posible conversión de Lewis al llegar al cielo y ver a la Virgen, ¿no? No sé si se podría llegar a convertir ya en el cielo, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubiera enamorado de la Virgen, ¿no? Porque, y el texto es más bello, o sea, el mismo en el libro, ¿no? Él miró hacia arriba y la miró a los ojos y le pareció que de repente miró al corazón de un enemigo, entre comillas, y vio allí amor y comprensión, ¿no? Eso es muy bello, ¿no? Es muy bello y no, eso es lo que, bueno, una de los temas que quería comentarles, ¿no? Que justamente es lo que menciona el Padre Francisco, ¿no? Este amor maternal de la Virgen, que vemos estos rasgos marianos en Galadriel, ¿no? Ahora, hay otros personajes que tienen rasgos marianos. Incluso hay un ensayo que ganó el premio Elfwine, el de la Sociedad Tolkien Española, hace muchos años que habla de ello, ¿no? Pero el padre Alexis mencionó uno muy especial, que para los que han leído el Silmarillion, y no solo para los que han leído el Silmarillion, sino para los que han visto las películas, no los mencionan, pero sí en el libro claramente, ¿no? Que es Barda Elbereth, ¿no? Eh, ¿Por qué Padre Alexis, esta Valie, ¿no? Esta Valar, ¿no? Es una figura mariana? ¿Podría explicarnos, por favor? Pienso que si prácticamente todo lo que dice en el Silmarillion sobre esta Valie, en el Balacuenta, podríamos tomarlo punto por punto y encontrar una alusión, digamos, al tema mariano. Sí, al tema mariano, entendámoslo en la teología católica, ¿no? Porque a veces si uno lo piensa a un punto de vista simplemente evangélico, que diga, bueno, lo que encontramos de María solo en el Evangelio, yo lo estoy pensando en la forma mentis católica, digamos, ¿no? ¿Quién es María? Dice, Varda, la dama de las estrellas que conoce todas las regiones de Ea. Demasiado grande es la belleza de Varda para que se la declare en palabras de los hombres o de los elfos, pues la luz de Ilúvatar vive aún en su rostro. En la luz está el poder y la alegría de Varda. Fíjense nomás, en este principio, ¿no? Aparece como Varda como reflejo de la luz de Ilúvatar, ¿no? Ella es la que refleja esta luz del Padre de Dios, ¿no? Eh,
la luz del Ilúvatar vive aún en su rostro. La Virgen María en nuestra teología es también arquetipo, podemos decir así, de la Iglesia, ¿no? Y de lo que llamaba San Ambrosio el Mysterium Lunae, el misterio de la luna. Es decir, que la Iglesia como figura mariana también refleja una luz que no le es propia, ¿no? Que viene, es la luz de Dios, el sol, ¿no? Y la luna refleja, ¿no? Barda en ese sentido también, ¿no? También esta imagen, ¿no? De estar asociada a las estrellas, ¿no? Ya sabemos que en nuestra imaginería cristiana la Virgen María es representada muchísimas veces con un manto estrellado, como una referencia al manto, al gran regazo materno cósmico, podemos decir prácticamente, ¿no? Pero a continuación, también, bueno, y también dice, su belleza es demasiado grande para que ser dicha en palabras de elfos o de los hombres, ¿no? Lo cual coincide con esta idea también nuestra de que de María nunca es suficiente nada de lo que se diga, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort, un gran devoto de la Virgen, tenía siempre ese lema, ¿no? De María nunquam satis, es decir, de María nunca es suficiente todo lo que se diga. Eh, Nunca, claro, es, como decía Dante, el, el, el centro fijo del concilio divino. O sea, si Dios pensó crear la humanidad, esa humanidad para redimir plenamente, pensó en María, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, esta belleza que, como citó recién el Padre Francisco también, ¿no es cierto? Que es el modelo de todas las bellezas, ¿no? De las más grandes y de las pequeñas, ¿no? Para el mismo Tolkien. Pero después sigue diciendo el Silmarillion, Varda, perdón, a Melkor lo conoció antes de la ejecución de la música y lo rechazó, y él lo odió y la temió más que a todas las criaturas de Eru. Entonces, acá tenemos la enemistad originaria, ¿no? De Génesis 3:15, ¿no? El protoevangelio donde dice Dios, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, ¿no? Y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza y tú las echarás el calcañar. Y, y bueno, todos los teólogos y eh, los espirituales nos hablan de este rechazo, ¿no? Permanente entre, o sea, no es solamente el demonio, claro, odia a Dios, pero de una manera especial odia a la criatura eh, en María, digamos, justamente porque odia más ser vencido por una criatura que por Dios mismo. Que sea vencido por Dios se entiende, pero que sea vencido por un ser humano lo hace odiarla más. Este, y después dice, Varda oye más claramente que todos los otros oídos el sonido de las voces que claman de este a oeste, desde las colinas y los valles, y desde los sitios oscuros que Melkor ha hecho en la tierra. Es la que escucha las oraciones, ¿no? O sea, escucha estas voces, ¿no? El sonido de las voces que claman, ¿eh? Este oído abierto al este, al oeste, incluso al donde el lugar más oscuro, ¿no? Ya es una evocación de la salve, ¿no? A ti clamamos, ¿no es cierto?, en este valle de lágrimas, ¿no? Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Dice, de todos los grandes que moran en este mundo, a Barda es a quien más reverencian y aman los elfos. La llaman Elbereth e invocan su nombre desde las sombras de la Tierra Media y la ensalzan en cantos cuando las estrellas aparecen, ¿no? Es la inspiración del arte de los elfos también, ¿no? Es el motivo de inspiración del arte de los elfos. Y bueno, entonces tendríamos que recordar acá, digamos, la aplicación directa de esto en El Señor de los Anillos es cuando Sam, ¿no? En Mordor, la invoca como la que mira desde el cielo, ¿no? La protectora, la siempre blanca, ¿no? La llama, no sé, siempre blanca, podríamos interpretar que hay una alusión a la Inmaculada, ¿no? Eh, a Elbereth y Ilthoniel, o Menel Paradiriel, ¿no? Que Tolkien traduce, o Elbereth, la que encendías las estrellas que ves desde el cielo a lo lejos, ante ti clamo ahora desde las sombras de la muerte, o mírame siempre blanca.
recordemos que Sam hace esta invocación movido por una fuerza que no le es propia, ¿no? O sea, es un impulso en cristiano, diríamos, del Espíritu Santo, ¿no? Que lo mueve a orar, ¿no? El Julio Rubin Espíritu ora. menciona no, justamente que podría ser una interpretación de hablar en lenguas. Sí, También lo sí, exactamente. Ujú. Sí, sí. Así que bueno, y bueno, esto podríamos cerrarlo un poquito con la conocida mención en las cartas a Christopher, donde le recomienda memorizar el Magnificat, las letanías de lauretanas, el Sutum Presidium, ¿no? Si las guardas en tu corazón, nunca te faltarán palabras de alegría. Muchas gracias, padre Alexis. Y ¿No? también quería hacer un pequeño hincapié, también hay un versículo, bueno, no un versículo, una cita del Silmarillion, que yo también me apela mucho, ¿no? Lo he dicho en algunas conferencias. Eru le dice a Barda, ¿no? Te daré un presente de despedida. Llevarás a Ea, al mundo, una luz sagrada que proviene de mí y no está manchada por el pensamiento y la codicia de Melkor, y que contigo entrará en Ea y estará en Ea, pero no será de Ea, ¿no? De ahí que Barda sea la más sagrada y reverenciada de todos los Valar, como dijo el padre, y aquellos que nombran la luz de Barda nombran el amor que Eru siente por Ea. Es muy bello, o sea, en verdad es muy bello, ¿no? Y las similitudes con la Virgen son hermosas, ¿verdad? ¿No? Y bueno, quería, falta pocos minutos, pero vamos a tratar de hacer unas cuantas preguntas más. Padre Francisco, cuando nosotros tratamos de introducir, y creo que los tres hemos pasado por este asunto, cuando tratamos de introducir a nuevos lectores, a personas que no han leído Tolkien, sabemos que los valores fundamentales cristianos están presentes. Eso es lo que atrae, ¿no? El amor, la belleza, lo bueno, lo bello, lo verdadero, la amistad, dar la vida por los demás, la entrega por la misión. Pero hay una virtud, ¿no? De esperanza la caridad. La esperanza está muy presente en la obra, ¿no? ¿Qué, cuál es la importancia que usted cree, Padre Francisco, que tiene la esperanza en la obra de Tolkien? ¿No? Bueno, además es una virtud muy de nuestro tiempo. La propia Iglesia nos ha dado el jubileo de la esperanza para este año, una virtud de la que estamos muy necesitados en nuestro tiempo. Yo aquí recuerdo sobre los cuentos de hadas, que es ese ensayo que antes citabas, Carlos, y en ese ensayo de los cuentos de hadas, Tolkien dice que que lo que hace un buen cuento de hadas, a diferencia de lo que es un folletín, a lo mejor, lo que hace que un cuento se convierta en una obra clásica, como la historia del Señor de los Anillos, es que es fuente de renovación, ¿no? Es decir, hace nuevo el corazón, la vida, da esperanza. Evasión buena, pues te habla de la bondad, de la realidad, que es mucho más pues que el mal que a veces contemplamos alrededor. Y consuelo, un buen cuento de hadas consuela. Y dice Tolkien que el fruto de todo esto es gozo y esperanza ante la vida cuando uno lee un cuento de hadas. Y él lo consigue, él lo consigue. Él no escribe este cuento para sacar pecho, pero desde luego él tiene claro pues que, que un buen escrito es para dar gozo y para dar esperanza, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que una de las intenciones de Tolkien, ¿no? Se ve aquí en los cuentos de Hada, al escribir la obra del Señor de los Anillos, es proporcionar a los lectores, ¿no? Entendida como virtud sobrenatural, ¿no? Esperar algo más, y esto se ve muy bien en la Eucatástrofe, cuando todo está perdido, todavía podemos esperar algo más, ¿no? En cristiano diríamos la última palabra sobre nuestra vida no la tiene el mal, la última palabra sobre nuestra vida y la vida del mundo la tiene Dios. Y esa es la esperanza nuestra, que nos vaya fatal, la última palabra es de Dios. Y continuamente Tolkien en su obra está diciendo que por muy mal que vayan las cosas, hay todavía un acontecimiento que puede suceder, algo inesperado, una eucatástrofe que produce un giro a todos. Y por eso
eh, pues esa frase que también aparece en el libro, siempre hay esperanza, ¿no? Claro que lo dice Aragorn, ¿no? Estel, ¿no? Otro nombre. Estel. Y justamente como el padre Francisco bien menciona, ¿no? Gracias, muchas gracias, padre. Nada. En el ensayo, el profesor menciona, ¿no? El nacimiento de Cristo es la catástrofe de la historia del hombre y la resurrección de Cristo es la catástrofe de la historia de la encarnación, ¿no? Más claro el profesor no puede ser. Ya, ahí ya no hay alegorías, ¿no? O sea, ya es directo, ¿no? El Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz, ¿no? El cristiano debe seguir trabajando en cuerpo y alma, seguir sufriendo, esperando y muriendo, pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, que pueden ser redimidas, ¿no? Bueno, ya nos quedan poquitos minutos, pero quería finalizar haciéndoles una pequeña pregunta a ambos padres, ¿no? Primero al padre Alexis. ¿Qué aspecto de la vida devota católica del profesor le ha tocado más el corazón, ¿no? ¿Cuál le apela más, ¿no? Y luego la misma pregunta al padre Francisco. Bueno, personalmente tampoco te podría responder con profundidad esto porque no conozco todos los aspectos de la vida, de la devoción de Tolkien, ¿no? Pero sí siempre em, me llamó la atención de que es una espiritualidad eh, imaginativa, podemos decir así, ¿no? Como él era, digamos, y infantil en el buen sentido, ¿no? En el sentido cristiano de hay que ser como niños, ¿no? Él está Ujú. siempre, digamos, abierto a la presencia de lo sobrenatural, ¿no? Siempre me conmueve ese momento en que él eh, ve un mendigo misterioso en la iglesia y se pregunta si no será San José, ¿no? Y está, y está visitando, eh, que es una cosa que es muy difícil, en general la gente no lo diría, o sea, en nuestro tiempo, incluso entre los cristianos, sería muy difícil pensar, es como lo que podría pensar, digamos, una persona con el corazón y la mente más, bueno, más medieval, pero no en el sentido negativo de la palabra medieval, sino en el sentido, digamos, auténticamente abierto a que la realidad puede ser maravillosa, digamos, ¿no? Y, imaginativa en el sentido de que él a veces hay un momento donde él comparte algunas reflexiones sobre su meditación o su contemplación sobre el misterio de los ángeles, ¿no? Y lo asocia a la luz del sol y las motas de polvo, no sé si recuerdan ese pasaje, ¿no? La Pero carta, sí. realmente él se hubiese detenido mucho tiempo a considerar esto un problema, no un problema, una cuestión teológica bajo las imágenes, ¿no? de la luz y, y creo que uno puede ver, ¿no? Cierto destello del interés, ¿no? Y la seriedad y la creatividad con la que él se acerca a cuestiones que, que bueno, son de nuestra fe y a veces ni siquiera las meditamos demasiado, ¿no? Y él les daba lugar también. Sí. Gracias, padre. Padre Francisco, Pues a mí me parece precioso el amor que tiene Tolkien a la Eucaristía. ¿No? A la Eucaristía. Y recuerdo la carta que escribe a su hijo, ¿no? En la que habla del matrimonio y bueno, ya que me preguntas, pues lo voy a leer el pasaje para que los que nos están viendo también lo conozcan, si acaso no lo conocen, seguramente sí. Y él le dice a su hijo, fijaros, que como lo tiene claro que lo mejor que se puede dar a un hijo es transmitir la fe. Dice, vida tan frustrada, te pongo ante ti la única gran cosa que amar en la tierra, el Santísimo Sacramento. Allí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todos tus amores en la tierra. Es bellísimo, se puede hacer un retiro espiritual con esta frase. Tolkien reconoce la oscuridad que tiene en su vida y la frustración en la vida. O sea, Tolkien aquí reconoce ante su hijo su debilidad, reconoce su sufrimiento y ha descubierto pues, lo que San Ignacio llamaría el principio y fundamento, lo que merece la pena amar sobre todas las cosas. San Agustín hablaría del ordo amoris, el orden del amor,
y es a Jesús y es el Santísimo Sacramento. Y bueno, él pues sabemos, ¿no? que comulgaba, sabemos de su preocupación por estar en gracia para poder comulgar, sabemos también de su amor a la liturgia, eh, no por lo que a veces pretenden algunas personas de que la iglesia tiene que cambiar para adaptarse al mundo, sino al revés, que lo valioso en la iglesia y su liturgia es que no cambia, ¿no? Y conserva ahí la presencia real de Cristo. Y bueno, pues a mí me parece entrañable ver a Tolkien reconociendo el sufrimiento y diciendo, pero la esperanza y lo que merece la pena amar es a Jesús de Eucaristía. Y eso a mí me ha hecho mucho bien a lo largo de mi vida, leer y releer esa carta. Muchísimas gracias, padre. Claro, justamente en referencia a la Eucaristía, también el profesor menciona, ¿no? Me enamoré del bendito sacramento desde el inicio, y por la misericordia de Dios nunca he vuelto a dejarlo, ¿no? Y sigue, ¿no? La única manera para una fe decaída y hundida es la comunión, como un acto de fe de ser continuo y crecer por la práctica. 7 veces a la semana es más nutritivo que 7 veces en intervalos. Carta 250. Incluso hace un símil con las lembas, sabemos, ¿no? Las lembas, el pan élfico del camino, no solo en una de sus cartas también explica esto, ¿no? No solo alimenta los músculos, ¿no? Sino el alma, ¿no? Sin este alimento hubieran perecido, y el profesor dice, es un viático y la referencia de que alimenta la voluntad y es más potente al ayunar, incluso en este momento de Cuaresma, tanto nos cuesta para algunos, ¿no? Los viernes, y al ayunar es una derivación de la Eucaristía, o sea, lo dice, ¿no? Es muy bello, ¿no? Esto, en verdad que siempre es un aliciente, ¿no? Para seguir este camino cristiano. Y Sí. bueno, ya dado que nos tenemos menos de 10 minutos, quería acabar comentándoles, ¿no? Que nosotros en la Asociación Tolkien Católica Peruana tenemos varios planes para el año. No vamos a desvelar todos, pero por ahí el padre Francisco ha hecho un pequeño spoiler porque sí está en nuestros planes hacer un retiro Tolkien, ¿no? Y buscando, el padre Timothy Gallagher ha hecho un retiro del Señor de los Anillos. Es un padre americano, ¿no? Es oblato, si no me equivoco. Y me respondió y le escribí, ¿no? Y me ha dicho que le parece muy bien y no me da unos cuantos tips sobre las cartas principalmente y la biografía espiritual de Holly Orwell. Y además de eso, por inspiración del padre Francisco, ¿no? He escuchado, padre, su charla en la cual presenta su libro, Un camino para liberarnos a todos, y habla sobre los erugini, ¿no? Quería pedirle en corto qué son los erugini y cuáles son las 3 preguntas que responden, ¿no? Porque en eso nos vamos a basar, ¿no? Bueno, es un grupo eh, con algunos jóvenes. Empezamos cuando ellos estaban empezando la universidad, ya algunos se van casando. Y es un grupo un poco hobbit, ¿no? De amigos, cada uno en su desastre, que nos juntamos de vez en cuando el tiempo lo permite, para, para comer, básicamente, como comen los enanos en casa de Bilbo. Y después sobre un tema que hemos votado previamente en un grupo de WhatsApp que tenemos, cada uno lleva un, un escrito de Tolkien, de lo que sea, sean las cartas, sea algo del Señor de los Anillos, sea los escritos de la historia de la Tierra Media, o sea los cuentos, las cartas de Papá Noel. Lleva ese escrito que tenga que ver con el tema que hemos votado y responde, ¿no? Pues, ¿qué dice este texto sobre el tema? ¿Qué tiene que ver con la fe? ¿Y qué me dice a mí en mi vida concreta? Entonces, esto ayuda a que crezca la amistad, porque permite hablar de temas profundos, iluminarlos desde la fe. Entonces, el Señor de los Anillos como que evoca, evoca situaciones de vida que estamos viviendo. A lo mejor esta semana se siente como el rey Theoden, que está ahí un poco en manos de Grima y está fatal, o este otro está como la compañía cruzando Moria, o este otro está pues muy contento como estaba Gilly con Galadriel. Presenta el hecho de vida y lo trata de iluminar a la luz de la fe. Entonces, a través de la amistad, el amor a Tolkien, la buena comida y el abrir el corazón, pues pasan cosas muy bonitas, ¿no? Hemos votado pues todo tipo de temas. A veces es amistad, amor, fidelidad. Otras veces, pues los temas son
algún personaje, Gandalf, Gimli, Legolas, ¿no? Otras veces algo que tenga que ver con la liturgia, pues Cuaresma, Resurrección, Cruz, vida eterna, ¿no? Y bueno, son muchos temas. Yo esto lo aprendí, no lo inventé yo, de otros grupos que se llaman Nardili. Hay algunos aquí en España y que más o menos pues vienen a hacer esto y sé que a muchos pues han hecho mucho bien. Si lo pueden hacer allá, pues estupendo. Muchas gracias, padre. Sí, justamente eso nos inspiraba a hacer unas reuniones mensuales, ¿no? Y justamente hablar de estos temas. Y bueno, acá aprovecho para compartirles que nosotros también hicimos un juego en forma de apostolado, ¿no? Y me quedan pocos minutos, pero voy a aprovechar para enseñarles. Es un juego de cartas, ¿no? Y tiene dos finalidades, ¿no? No se lee acá, pero yo les voy a leer, no se preocupen. El primer texto es difundir la obra y el segundo, aplicar estos valores fundamentales católicos a nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, Aragorn le dice a Frodo al hablar de Rivendell que ahí yace mi corazón, pero mi destino no es sentarme en paz. Ahí divulgamos la obra, así no lean el libro o la película, se explica todo acá, y luego aterrizamos los valores fundamentales, ¿no? ¿Cuál es tu propósito o misión en la vida que te hace salir de ti mismo, ¿no? El encuentro con los demás, ¿no? Y así, ¿no? Fantástico. Entonces, sí, sí, entonces ese juego lo vamos a comenzar a difundir. Dios mediante llega hasta España, Argentina, ¿no? Pero bueno, es un medio apostolado, ¿no? Ya para finalizar, quisiera agradecerles nuevamente, no me van a faltar las ganas de seguir agradeciéndoles, padres. Padre Francisco, para Alexis, en verdad un honor, los admiro mucho por sus escritos, sus apostolados, es la verdad lo máximo poder haber compartido este momento con ustedes, ¿no? Y les quería pedir, finalmente su oración también, ¿no? Porque como mencionaba al inicio, un amigo nuestro, Eddie Rodríguez Morel, que es también encargado para presentador de WTN, va a ir a Inglaterra, ¿no? A fines de junio a hablar con el arzobispo Longley de Birmingham, ¿no? Para justamente hablar sobre la apertura de la causa. El arzobispo nos respondió, no hace en octubre, le contamos sobre nuestro apostolado, saben que hay una oración para la devoción privada, para pedir la apertura de la causa, ¿no? Que él aprobó y el arzobispo apoya nuestro trabajo, nuestro apostolado, reza por nosotros, e incluso todo lo que le contamos se lo envió al encargado para la causa de los santos, ¿no? Entonces, esos meses van a ser intensos. Yo Sí, no me sí, esperaba que me respondiera, ¿no? Y me respondió, yo estaba en pleno internado en el hospital, brum, arzobispo, fue una catástrofe pequeña, ¿no? Dije, de verdad valió Grande. la pena, ¿no? Nada, padres. Muchísimas gracias. No sé si Francisco está ahí. A ver si lo traemos de las estancias de mandos, ¿no? A ver, Francisco. Bueno, ahí está. Resucitó. Segundo, ya tenemos a Glorfindo del Gandalf y Francisco. Estás muteado, Francisco. Yo hablando acá. Muchísimas gracias, me han traído de mandos, dice. A nuestros invitados, el padre Francisco Bronchano, el padre Alexis Lubé y por supuesto Carlitos Mendoza, a quien tendremos de vuelta en la noche para la lectura. Y si deseas quedarte al conversatorio, también Carlos estás invitado. Bueno, muchísimas gracias una vez más, esperamos tenerlos en algún otro evento, seguimos en contacto, en comunicación. Y ahora, sí, Sí, unas palabras finales. antes de cortar, bueno, tenemos que hacer, para finalizar ya, el anuncio de los que quieran adquirir nuevamente el libro del Padre Francisco, Un Camino para Liberarnos a Todos, pueden escribirnos a la Asociación Tolkien Católica Peruana y estamos cerrando pedidos a finales de marzo. Es un libro muy, muy enriquecedor y hecho para la evangelización. Se les Espero que escribe a hayan través disfrutado de la Instagram. ponencia. ¿Mm? sí, sí, por supuesto. Es el Instagram, ¿cierto? ¿Cómo? Dices que les escriban, pero a través de qué medio les Ah, escriben. @tolkien.católico.perú en Instagram o a mi WhatsApp, el 936-211-133, ¿no? Y podemos Perfecto. reservar. Ok. Muchas gracias, Carlitos. Gracias una vez más. ¿Algunas palabras finales del padre Francisco para Alexis? Nada, que muchísimas gracias, que me alegro mucho que en torno a Tolkien pues nazca esto, ¿no? De la evangelización, transmitir la fe. Yo, como decía, a Tolkien le preocupaba eso
Yo creo que él estaría encantado y orgulloso de estas cosas, ¿no? Quizá no le gustaría mucho estos medios digitales, pero sí estaría contento. Y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchas gracias a todos también. La verdad que es un placer siempre poder conversar con amigos a la distancia y bueno, las cosas genuinas salen también así, ¿no? De compartir cosas, tener cosas en común y estar siempre, bueno, alentándonos entre nosotros en nuestra vida cotidiana. Les agradezco muchísimo también esta posibilidad. Dios los bendiga. Gracias, padre. Bueno, él en sí la Lumen Omentiel, nunca más tarde que nunca, ¿no? Y gracias, padre, gracias. Namario para todos. La traducción en subtítulos, una estrella brilla sobre la hora de nuestro encuentro. Así es. Para el editor. Bendiciones, padre, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y ahora vamos